Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este curso de justicia electoral inclusiva. Vamos a seguir con las sesiones. El día de hoy vamos a hablar ya directamente de lo que es la paridad de género y cómo se ha modificado en nuestro país este tema de la paridad de género, que prácticamente empezamos desde cero y actualmente pues ya tenemos muchísimos criterios que hablan a favor de este tema de la paridad de género. Entonces, bueno, vamos a ver hoy algunos casos, algunos temas relacionados. En primer lugar, pues como seguramente ya lo vieron con mis compañeros Fernando de la Pesa y José Ramón Narváez, pues hay grupos en condición de desventaja. Y en la materia electoral, pues no es una excepción, ¿no? Tenemos una serie de grupos que están en condiciones de desventaja, en situación, lo que se dice, sobre todo en temas convencionales, en situación vulnerable. Son diversos grupos los cuales tienen cierta vulnerabilidad de determinados temas, no ya sea de clase, étnico, origen, preferencia sexual o cualquier otro rasgo o característica, ¿no? Son personas, pues, entonces, que pertenecen a grupos en situación vulnerable. Entonces, pues el Estado mexicano y sus autoridades están obligadas, pues, a crear diversas modificaciones a la ley, diversas acciones afirmativas para fortalecer la participación política de todos estos grupos vulnerables, que pensamos que es uno o dos, y no es una lista grande de las personas que se encuentran como personas vulnerables para su participación política en las elecciones en México y, como ya vimos ayer, pues también en diversos procedimientos participativos, también muchas veces, en muchas ocasiones, pues están restringidos de alguna forma sus derechos por prácticas discriminatorias que constituyen un serio obstáculo para garantizar el respeto, la dignidad y todos sus derechos humanos. Entonces lo vamos a enfocar el día de hoy ya directamente a los derechos políticos de todas estas personas, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces, como lo vimos ayer, pues es la autoridad responsable, la máxima autoridad responsable de proteger los derechos políticos de todas las personas. Sin embargo, no podemos olvidarnos que el primero de la Constitución que analizamos ayer señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que, en un momento dado, proteger y potencializar estos derechos humanos relacionados ya directamente con los derechos políticos. Entonces, no solamente es el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, sino también, hablando de derechos políticos, pues todos los tribunales electorales de las 32 entidades federativas. Acuérdense que en cada entidad federativa existe un tribunal electoral, también están obligados como autoridades locales de proteger los derechos políticos de todas las personas, y también pues los institutos estatales electorales, que ahora se le llaman OPLES. Pues bueno, estos institutos también están obligados a esta protección de los derechos políticos de todas las personas, sobre todo las que se encuentran en situación vulnerable. Y no podemos dejar tampoco a un lado las legisladoras y los legisladores, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, deben de promover iniciativas con reformas legales que, en los cuales se implementen o se plasmen en la nueva legislación acciones afirmativas a favor de todas estas personas en situación vulnerable. Si revisamos, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tiene una amplia jurisprudencia que protege en muchos casos los derechos políticos de estas personas. Ya tiene una amplia jurisprudencia que, como todas y todos ustedes saben, pues es obligatoria para todas las autoridades electorales, también en el ámbito de su competencia. ¿Qué es un grupo vulnerable? Pues son personas, cierto grupo de personas que se encuentran en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos, que sucede constantemente, sobre todo hablando del tema político, que es el que estamos revisando el día de hoy. Pues sus derechos políticos muchas veces han sido vulnerables, y tradicional o históricamente se han vulnerado los derechos políticos de muchas personas que se encuentran en situación vulnerable.
Los escenarios de discriminación de estas personas son parte de la costumbre de una sociedad, es decir, no le podemos echar la culpa a nadie, no podemos decir aquí las legisladoras y los legisladores tuvieron la culpa, no, aquí fue el tribunal, aquí fue el instituto, aquí es la ley, no es un tema cultural que viene desde hace muchos años, décadas anteriores, bueno, pues la cultura nos decía que solamente podían participar, por ejemplo, en procesos electorales, pues un grupo determinado de personas y a otro grupo se le discriminaba y le costaba mucho más trabajo participar en temas electorales que a los demás grupos, ¿no? Empezamos de cero, que acuérdense, por ahí de los 50, pues antes de los 50 del siglo pasado, pues las mujeres ni siquiera tenían derecho al voto. Entonces, tratándose de mujeres, que es un grupo vulnerable, pues empezamos con ese tema, ni siquiera tenían derecho al voto, fue por ahí de los 50, donde por primera vez a nivel federal, porque ya algunas entidades federativas habían logrado el voto de la mujer, pero fue con una reforma ya a nivel federal, que por ahí de los 50, pues ya a las mujeres se les dio acceso a votar, pero imagínense que estamos hablando, ¿no? De que apenas en ese momento un grupo vulnerable como eran las mujeres podían votar y ejercer sus derechos político-electorales. Entonces, como dice aquí el magistrado Felipe Lamata, en una democracia deben manifestarse todas y cada una de las personas, deben de ejercer sus derechos políticos todas y cada una de las personas, ¿no? Y entonces los criterios deben ser inclusivos, debemos de vivir en una democracia inclusiva que cada vez más participen y hagan uso de sus derechos político-electorales, pues todas las personas, sin discriminación alguna y sin excepción alguna, ¿no? Se tiene entonces, lo ha señalado también el tribunal, que eliminar la invisibilidad. La invisibilidad es un problema que hemos tenido también desde hace muchos años y que es esencial que todas las autoridades hagan visible a todas estas personas que se encuentran en situación vulnerable. ¿A qué me refiero con que se hagan visible? Pues antes, si leíamos un texto constitucional, a leer, imagínense, desde la Constitución, pues nunca se hablaba de la mujer en la Constitución. Ahora imagínense en las leyes, se dice Cámara de Senadores, no de senadoras, se dice Cámara de Diputados, no de diputadas, se decía los ministros de la Suprema Corte, se decía los diputados, se decía la autoridad, se decía los consejeros, se decía los magistrados, entonces no había visibilidad de las mujeres. La propia norma constitucional, ¿no? Era señalaba la invisibilidad de la participación de las mujeres en los asuntos político-electorales. Ya vamos a ver algunos ejemplos de nuestra Constitución, como actualmente, a partir de algunas reformas que se dieron en la década pasada, de 2007 a 2018, 2019, por ahí, pues ya la Constitución ya hace visible la participación de las mujeres en todos los asuntos político-electorales. Ya vamos a ver cómo ahora, en este momento, si leemos la Constitución, ya dice las ministras y los ministros, ya dice las consejeras y los consejeros, ya dice las diputadas y los diputados. Y ojo, no como algunas autoridades señalan que dicen las y los. Eso no es visible todavía. No podemos decir las y los magistrados, porque los que se están visibilizando son solamente magistrados. Tenemos que decir las magistradas y los magistrados, aunque nos cueste más trabajo y esté más largo, porque ahorita está muy de moda las y los, las y los, las y los. No, hay que terminar la frase. Las magistradas, los magistrados, las ministras, los ministros, las diputadas, los diputados, para hacer visible este tema, que bueno, el tema de las mujeres afortunadamente es el que más ha avanzado en materia de derechos políticos. Sin embargo, ya lo verán en algunas otras sesiones, pues ahorita lo que nos estamos enfrentando es a otro tema muy complejo, que es la violencia política en razón de género, porque pues todos estos criterios del tribunal que han resuelto asuntos a favor de las mujeres, pues genera algún tipo de conflicto con los hombres, y entonces este tipo de conflicto que tienen algunos hombres por estos temas
lo que provocan es que pues se ejerza muchas veces violencia política en razón de género, que es un tema que también desde la década pasada se ha estado analizando a fondo y se sigue analizando, y se trata de combatir también este tema que tenemos prácticamente en todas las elecciones de violencia política en razón de género. Entonces, bueno, la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral en torno a la tutela de los derechos de los grupos en situación de desventaja ha generado criterios que fomentan una justicia electoral inclusiva. Por eso la Escuela Judicial Electoral, pues, decidió crear este diplomado de justicia electoral inclusiva, pues para ver todo lo que se ha avanzado en este tema por parte de las autoridades electorales, ¿no? La justicia electoral inclusiva consiste entonces en juzgar con perspectiva incluyente, siempre incluir a todas las personas en el ejercicio de sus derechos político-electorales, con lo que se protege a la ciudadanía desde la diferencia en un marco de igualdad con los demás. Todos debemos participar en la misma igualdad de condiciones, es un principio democrático, todas las personas debemos participar en la misma igualdad de condiciones. Parece que suena algo muy triviado, pero no es cierto. Ya en los procesos electorales, a la hora de la realidad, vemos mucha discriminación a algunos grupos en situación vulnerable en la participación de estos temas, ¿no? Del ejercicio de sus derechos políticos electorales. La democracia inclusiva crea entonces procesos electorales en donde cabe toda la ciudadanía y requiere de juzgadores electorales que eliminen cualquier barrera que pretenda que alguna persona en lo particular ejerza sus derechos político-electorales, ya sea para participar en un proceso electoral o ya sea para votar, ¿no?, en un proceso electoral. A partir de la reforma constitucional de 2011, la que analizamos ayer, en el artículo primero, el control de convencionalidad también será un principio obligatorio que deben observar todas las autoridades judiciales del país. Entonces, bueno, como ya quedó muy claro el día de ayer, a partir de esta reforma constitucional de 2011, también tenemos que revisar todo lo que señalan los tratados internacionales relacionados con este tema de justicia inclusiva, con este tema de los grupos en situación vulnerable y cuáles son en específico los grupos en situación vulnerable que participan en los procesos electorales. Así entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplica los principios de interpretación conforme a una maximización de los derechos humanos pro persona en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, todos los criterios del tribunal siempre van en el sentido de proteger y potencializar los derechos políticos de todas las personas, de toda la ciudadanía que participa en un proceso electoral, ¿no? Entonces, en materia de grupos vulnerables, el tribunal ha dictado sentencias que protegen los derechos desde los niños y las niñas, los adultos mayores, personas migrantes, miembros de LGBTTI, de las personas en situación de cárcel, en situación de calle, también tienen quienes viven con alguna discapacidad física, intelectual, visual o auditiva. Todos estos asuntos los van a estar Todos estos temas los van a estar revisando en este diplomado. El día de hoy, pues vamos a ver específicamente el de las mujeres. Los grupos vulnerables a los que más ha protegido el tribunal, porque son los primeros que empezaron a llegar al tribunal a solicitar la protección de sus derechos político-electorales. Acuérdense, el tribunal no decide, ahora voy a proteger a este grupo vulnerable y mañana voy a proteger a aquel grupo vulnerable. No, recuerden, el tribunal no trabaja de oficio. Tienen que llegar las demandas al tribunal de un determinado grupo vulnerable para que el tribunal revise esas demandas y haga una protección efectiva de los derechos políticos de esas personas. Pero si no acuden al tribunal, pues el tribunal no va a proteger los derechos políticos de esas personas. Por eso si me preguntan, ¿por qué hay más sentencias? ¿Por qué hay más asuntos? ¿Por qué está mucho más desarrollado el tema de las mujeres y de las comunidades indígenas frente a otros temas? Bueno, porque las primeras que empezaron a llegar al tribunal a hacer valer sus derechos como mujeres en la participación política
pues fueron las mujeres. Ahorita vamos a platicar de todos los asuntos que empezaron a llegar de las mujeres, luego empezaron a llegar muchos asuntos de comunidades indígenas y ahora ya llegan muchos asuntos de cualquier otra orden, como vamos a ver ahorita. Hacia adelante, Juan Ignacio, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es que ahorita lo que está diciendo es, a instancia de parte, efectivamente, cuando se impugnaron los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el registro de candidaturas, que el tribunal concedió también el registro para personas con discapacidad, fue precisamente porque una persona con discapacidad dijo, oye, ¿sabes qué, tribunal? Es que dentro de estos lineamientos y dentro de esta sectorización que está haciendo la autoridad administrativa, nos está dejando fuera, ¿no? Y es cuando se resuelve esta parte. Si no hubiera sido así, posiblemente no hubiera entrado dentro de esta resolución. Exactamente, Juan Ignacio, tienes toda la razón. Y bueno, ese tema que tocas de personas en situación vulnerable con algún tipo de discapacidad, pues ya el tribunal ya lo verán cuando les toque esa sesión, pero el tribunal ha resuelto diversos asuntos en donde muchas veces pues la legislación local no había incorporado una acción afirmativa para que pudieran participar las personas con discapacidad como candidatos o candidatas en cualquier proceso electoral. Sin embargo, empezaron a llegar asuntos. Uno muy relevante que seguramente van a ver después es un caso de Hidalgo, donde la legislación de Hidalgo pues no obligaba a los partidos políticos a registrar un determinado número de personas o de candidaturas con personas con discapacidad. Y entonces dijeron, por ejemplo, ahí en el caso del Tribunal Electoral de Hidalgo señaló, pues es que la ley no lo marca, entonces no está obligado el partido político a registrar personas con discapacidad. Sin embargo, pues este asunto no llegó hasta la Sala Superior y la Sala Superior ordenó al Congreso Estatal de Hidalgo que creara una acción afirmativa en la ley y todavía dijo el tribunal, y si no lo hace el Congreso Estatal y crea una ley con acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad para participar en procesos electorales, entonces ordenó también en la Sala Superior del Tribunal al Instituto Electoral del Estado de Hidalgo que si no estaba en tiempo la legislación, entonces el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo dictara los lineamientos en los cuales se obligara a los partidos políticos a registrar personas con discapacidad para los siguientes procesos electorales, ¿no? Entonces, así lo ha señalado el tribunal, lo tienes que hacer tu Congreso, tienes que crear una nueva ley con acciones afirmativas, y si no lo haces Congreso, entonces lo va a tener que hacer el Instituto Estatal Electoral del Estado, pero de que tienen que existir las acciones afirmativas, tienen que existir. Y si no lo hicieran el instituto, pues entonces lo tendría que hacer el Tribunal Electoral Estatal. Y si no dictara esas medidas afirmativas el Tribunal Electoral Estatal, pues llegaría el caso a la Sala Superior y entonces, ¿qué sucedería? Seguramente que la Sala Superior tendría que dictar medidas afirmativas para un proceso electoral. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, solamente para completar respecto a ese caso que está diciendo, en la sentencia del tribunal local decía que no había la omisión legislativa porque si bien es cierto en la Ley General de Instituciones del Estado de Hidalgo no se contemplaba la acción afirmativa, había una ley general de inclusión para el Estado que no limitaba los derechos político-electorales de personas con discapacidad y que por lo tanto no había esa omisión. Sin embargo, el tribunal cuando resuelve dice, bueno, una cosa es que esté en la disposición normativa, que no esté limitada, y otra cosa es que la disposición normativa propicie la participación política de personas con discapacidad. Y en este caso no se está cumpliendo esta última parte, por lo tanto entendemos que sí hay una omisión legislativa. Ese fue el razonamiento, así lo recuerdo. Exactamente, Juan Ignacio, tienes toda la razón. Ya van a ver ese tema, no me quiero meter mucho porque es otra sesión diferente, pero ya van a ver ese tema de personas con discapacidad y de todas las acciones afirmativas que se han creado a nivel local y también a nivel federal a partir de diversas sentencias que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí, adelante, Antonio, buenos días, buenas tardes, perdón. Adelante. Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. De hecho, ayer yo me quedé con un comentario nada más que mi micrófono no servía, pero en fin. Este, a mi consideración creo que es muy, muy mal que el tribunal, y viéndolo de un sentido positivo, que el tribunal tenga que crear las acciones afirmativas solamente por la omisión de los legisladores locales de los diferentes estados. Y se me viene el comentario porque en el 2018
yo tuve conocimiento de dos asuntos que me parecen de importancia muy relevante, que de hecho fue en el estado de Hidalgo y en el estado de Guerrero, en elecciones locales. En el estado de Hidalgo se promovió un JDC en contra este, de el Congreso del Estado de Hidalgo por no haber legislado a tiempo en favor de que grupos indígenas o personas con calidad indígena tuvieran el acceso a los cargos públicos o a participar en las elecciones para diputaciones locales. A pesar de que ya había un acuerdo del tribunal local de que se tenía que haber legislado. El promovente hay un caso que es que tiene que ver con esto, es el promovente fue alguien que o se nombraba, porque ahorita ya no es, un gobernador indígena de todo el país. Su nombre es Hipólito Arriaga Pote. También esta persona promovió un JDC en Guerrero, igual con las mismas características que pasó en Hidalgo, que fue para acceder a los cargos públicos en relación a las diputaciones locales, pero en Guerrero. Los dos casos igual fueron muy sonados en ese año 2018-2019, que resolvió la sala, bueno, en el caso de Guerrero, se resolvió en la sala de la Ciudad de México, y es esto que tuvo que crear el tribunal las acciones afirmativas y también obligar al Congreso estatal a que reformara su constitución, reformara sus leyes electorales para que existiera para que los grupos indígenas pudieran acceder a los cargos públicos, porque el legislador a todos estos años, y ya siendo 2023, todavía no se ha legislado en Guerrero sobre este asunto, a pesar de que ya hay una sentencia definitiva. Y bueno, es muy grave que existan estas omisiones por parte de los congresos y que el tribunal tenga que estar haciendo esta tarea, porque no, yo a mi consideración creo que no debería de ser así. Los congresos tendrían que haber evitado todos estos asuntos. Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, Antonio. Exactamente, lo ideal es lo que tú señalas. Exactamente, debería ser ya el Congreso estatal y el Congreso federal el que dictara medidas de acciones afirmativas a favor de todas estas personas o todos estos grupos vulnerables. Sin embargo, los legisladores y las legisladoras pues no lo hacen. Solo lo vamos a ver el día de hoy. En el caso de las mujeres, sí está muy avanzada la legislación, pero ¿saben por qué está muy avanzada la legislación en el caso de las mujeres? Pues porque las mujeres llegaron a el Senado de la República, llegaron a la Cámara de Diputadas y Diputados, llegaron a los congresos locales y han sido las mujeres las que han provocado iniciativas de reforma de ley a favor de las propias mujeres. Son ellas las que llegaron. Pues necesitamos también que lleguen legisladoras y legisladores de otros grupos vulnerables para que ellos mismos sean los que empiecen a promover las iniciativas de reforma de ley, tanto local como federal, para que ya se incorporen la ley y no, como tú dices, Antonio, sea hasta la sala superior la autoridad que les tenga que ordenar a las legisladoras y a los legisladores de crear esa nueva acción afirmativa. Y si no lo hacen, pues tendrá que ser el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Como ha sucedido en muchos casos, pero insisto, lo idóneo y lo ideal sería que ya tuvieran esa responsabilidad las legisladoras y los legisladores y crearan una ley mucho más eficiente con diversas acciones afirmativas. Ya lo van a ver al final de este diplomado. Primero van a ver todas las acciones afirmativas que se han creado, toda la protección que se ha dado a los distintos grupos en situación vulnerable, pero luego también lo que nos ha llamado mucho la atención en el tribunal es que luego llegan conflictos entre dos grupos vulnerables. Y entonces ahí la cosa ya es mucho más compleja para un tribunal resolver. Por ejemplo, ya lo van a ver en su momento, pero nos llegó un caso muy interesante en donde pues dos grupos vulnerables reclamaron un curul en la Cámara de Diputados de un estado, de una entidad federativa, no me acuerdo cuál, pero llegó una persona y el Instituto Electoral de ese estado decidió que tenía que ocupar ese curul una mujer, porque para que se cumpliera con este tema de paridad de género. Y creo que para que se cumpliera con el 50-50 o algo así, no haga mucho caso, ya luego van a ver bien ese tema, pues le tocaba a una mujer. Pero llegó al tribunal un hombre con discapacidad y dijo, no, yo también soy un grupo vulnerable y a mí me toca ese cargo.
Hay que quitar a la mujer y me tienen que poner a mí porque yo soy una persona con discapacidad y no tenemos ninguna persona en el Congreso Estatal con discapacidad y yo quiero representar en el Congreso Estatal a las personas con discapacidad. Entonces, vean, al final de todo lo que van a ver en este curso, van a ver que luego van a llegar personas de grupos vulnerables, los dos buscando el cargo, ¿no? Y entonces, ¿a quién le damos el cargo? ¿A la mujer por ser mujer o al hombre por ser una persona en situación vulnerable porque tenía algún tipo de discapacidad? Esos ya son los últimos asuntos que se tendrán que resolver, pero bueno, hoy vamos a entrar de lleno a lo que nos toca el día de hoy, que son las mujeres. Sí, adelante, Juan Ignacio. Creo que ese caso que está citando, doctor, es el de Zacatecas, el 1150 de Exactamente, Zacatecas. Zacatecas. Entonces, ahí está el magistrado Yuen, a ver si él nos comenta un poquito respecto de las condiciones en las que se dio, porque yo sí tengo la duda de saber si quitaron a una mujer porque las acciones afirmativas decían que tenían que ocupar los primeros lugares de la lista, en ese sentido, o sea, para saber un poquito por qué fue a una mujer directamente y no fue a un hombre al que quitaron en ese curso, o sea, nada más para aclarar un poquito el contexto, pero sí fue ese, yo lo recuerdo. Sí, es de Zacatecas. Muchas gracias por recordarme, Juan Ignacio. Ya lo van a ver a fondo cuando vean el asunto de personas con discapacidad, ese caso a fondo. Pero bueno, siempre queda la duda, pues entonces, ¿a qué grupo vulnerable protegemos? ¿Al de las mujeres o a una persona con discapacidad? O, por ejemplo, a las mujeres o a una persona que pertenece a una comunidad indígena. Ya son casos muy interesantes que también se tendrá que revisar. Digo, desde mi punto de vista, sin meterme a lo jurisdiccional, pues para mí lo ideal en un Congreso estatal es que haya todo tipo de personas en el Congreso y todo tipo de personas que pertenezcan a grupos vulnerables. Entonces yo lo diría así, matemáticamente, no jurisdiccionalmente hablando, sino por matemáticas. Si en el Congreso tenemos, por ejemplo, es un Congreso de 50 diputaciones, si tenemos 25 hombres y 25 mujeres, pero ninguna persona con discapacidad, pues a lo mejor tendríamos que incluir en ese Congreso una persona con discapacidad, aunque tuviera que pagar el pacto quizá una mujer o un hombre, pero hay que integrar a una persona con discapacidad que, como lo dijo esta persona en el caso de Zacatecas, es que yo voy a representar a todas las personas con discapacidad y yo voy a promover legislaciones para las personas con discapacidad. Entonces hay que buscar así como un cálculo matemático donde pues entre más personas estén representando a más grupos vulnerables en un congreso, yo creo que es mejor. Claro, hay que ver los casos jurisdiccionales, porque ya un caso jurisdiccional, pues no se resuelve así, ¿no? A ver matemáticamente qué más conviene. Un caso jurisdiccional, pues hay que ver cómo viene la demanda, cuáles son las pruebas, qué derechos se le están vulnerando, cuáles no, qué dice el que presentó la demanda, qué dice el tercero interesado. Ya no podemos centrarnos solamente así, pero simplemente para mí lo idóneo, pues es que haya todo tipo de representación en un Congreso, ya sea estatal o federal. De eso se trata, que estemos todos representados en el Congreso, no solo algún grupo de personas, sino absolutamente tengamos representación todos en un Congreso, ¿no? Sí, adelante, José Ángel. Sí, muchas gracias. Haciendo alusión a que corresponde a mi estado, a Zacatecas, Ya. tener un poco claro el asunto. El asunto está muy claro porque lo que se buscaba o lo que se buscó con las cuentas normales, con los cálculos normales, el discapacitado Pedro Martínez Flores había alcanzado una curul como segundo lugar de la lista de determinado partido político. Pero eso daba lugar a que fueran más hombres que mujeres. Eran 16 hombres y 14 mujeres en la asignación normal. Al momento del ajuste, se busca por parte de la autoridad administrativa y de jurisdiccional local, antes de que yo integrara esta última, que fueran 15 y 15, y es cuando se afecta a una persona con discapacidad. Esta situación es la que al último en sala superior se ve, y dice la sala superior que no podemos aplicar tajantemente esta regla del 15 y 15 sin tomar cuidado en que se puede afectar a otro grupo vulnerable con el afán de alcanzar el 15 y 15. Y dicen, esta persona no debió ser afectada para alcanzar la paridad, estaba exenta de ser afectada, y es lo que se llama la paridad flexible, y en el caso del discapacitado era objeto de una protección reforzada. Esos dos términos, tanto la paridad flexible
como la protección reforzada son los que vienen a enriquecerse y evolucionarse de 2018 y que han sido parte, fueron los temas fuertes o las frases fuertes que vienen a reforzar el punto. Esa es la situación. El diputado Pedro sí había sido asignado, fue retirada su curul a nivel local y fue resarcida esa situación a nivel federal. Lo que piensa y los aspectos, lo que siempre sigue defendiendo las autoridades locales es que ante la trayectoria específica de esta persona con discapacidad específica, el haber sido el dirigente partidista, presidente municipal, servidor público federal de primer nivel, se alegaba que esta persona, no obstante su discapacidad, jamás había sido objeto de una discriminación por objeto de su condición física, una condición física de nacimiento congénita, que le faltan 2 piernas de las rodillas para abajo y un brazo, persona que la conozco perfectamente bien porque fue mi compañero incluso en toda la carrera, en la Facultad de Derecho. Y esta persona obviamente jamás se ha sentido intimidada por sus falencias, sus situaciones, y es por eso que este fue el criterio a nivel local que se consideró para que fuera objeto de la afectación. Obviamente él alegaba que esta situación pues sí le afectaba y que al ser de un grupo vulnerable, más no él un poco vulnerable como tal, no debía haber sido objeto de esa separación. Después de esto, pues la propia sala superior ha establecido criterios en el que hay que tener mucho cuidado con estas situaciones para no ahondar aún más las diferencias existentes al interior de cada grupo vulnerable, en el que hay cierta gente. Entonces, es decir, dentro del grupo de discapacitados hay gente que nunca ha sido afectada y que a la vez estas medidas vienen a fortalecerlos y a ahondar más las diferencias entre esta poca gente y las demás personas de este grupo. Hay que tener mucho cuidado y la propia sala superior ha tenido cuidado en detectar esa situación y manifestarla como una preocupación. Sería todo lo que quisiera aportar en el momento. Un saludo, doctor Darío. Saludos de Zacatecas. Lo esperamos pronto por acá. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, José Ángel. Lo explicaste perfectamente bien el asunto y quedó muy claro. Qué bueno que nos das luz sobre este tema. Yo me acuerdo que hasta saludé a Pedro cuando fue a la sala superior, ahí al auditorio de la sala superior, convivimos con él, lo saludamos, pero ya no recordaba bien cómo estaba el asunto, porque bueno, es una sesión que van a ver después en personas con discapacidad, pero te agradezco muchísimo, José Ángel. Quedó muy ilustrado ahí y sale un nuevo criterio, como tú lo señalas, que es la paridad flexible, ¿no? Muchas veces hay que ver también que otros grupos vulnerables se tienen que proteger. Gracias, José Ángel, por tu participación y ojalá nos veamos pronto por allá. Adelante, Luis Fernando. Gracias, buenas tardes a todos. Pues qué interesante, ¿no? Escuchar estos términos de paridad flexible y todo eso. Eh, y de antemano que sería muy interesante como que saber cómo se formulan estos debates, ¿no? En el caso de cuando hay dos grupos vulnerables, pero bueno, no me voy a meter tanto porque como dice usted, será una clase que seguro más adelante veamos, ¿no? Y aprendamos de eso. Cuidar los términos nada más el tema de personas con discapacidad en lugar de discapacitados. Maestro, yo tengo una duda, Sí. ya es más en cuestión a la paridad, y es una duda un poquito a lo mejor técnica. Se sabe, o bueno, muchas veces se dice que la paridad surge como una acción afirmativa, pero yo entiendo que la cuestión de paridad es más bien como un principio, ¿no? Es como un principio que va a operar pues en toda circunstancia y que no va a ser como una acción afirmativa que es temporal. Así lo entiendo yo, pero corríjame si me equivoco. Gracias. Sí, muchas gracias, Luis Fernando. Pues sí, fíjate que hay el debate, todavía a la fecha sigue ese debate, si la paridad de género es un principio o es un grupo vulnerable en el que hay que dictar medidas afirmativas. Primero se tomaba en cuenta como un grupo vulnerable en el cual había que tomar, como lo vamos a ver ahorita rápidamente que les haga la explicación, había que aplicar diversas acciones afirmativas y se estimaba que era un grupo vulnerable, pero después con las reformas constitucionales que hemos tenido, sobre todo la de 2019, pues ya más bien quedó como un principio constitucional, ya quedó así como un principio que marca la Constitución, que la paridad de género debe aplicarse en todos los sentidos, ya lo vamos a ver. Entonces hay quienes dicen que todavía forman parte del grupo vulnerable,
pero hay quienes dicen que a partir de esta reforma de 2019, pues ya quedó como un principio constitucional paridad de género que se tiene que cumplir, y lo vamos a ver ahorita no solamente en las elecciones, sino en todo tipo de participación, y no solamente en la participación política, sino en todos los órganos de gobierno. Entonces, a tratarse de todos los órganos de gobierno, y quizá ya también empiece este tema en la iniciativa privada, pues sí lo debemos estimar como un principio constitucional, porque además lo señala ya claramente la Constitución, ya es una disposición que está directamente en la Constitución, la vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, ahí está la teoría todavía. Algunos dicen, pues es un grupo vulnerable, algunos dicen, no, ya es un principio constitucional, ¿no? La participación política de las mujeres. Sin embargo, bueno, están ahí los dos temas, y algunos los podrán tomar como un grupo vulnerable, otros decidirán que es un principio constitucional, pero en realidad son las dos, ¿no? Sigue siendo un grupo vulnerable que hay que proteger con diversas acciones afirmativas, y finalmente también ya ahora, con la reforma constitucional, sobre todo la de 2014 y la de 2019, pues también ya entendemos que es un principio constitucional, y también es un principio convencional, porque todos los tratados internacionales hablan de la protección en la participación política de todas las mujeres, ¿no? Muchas gracias por tu participación. Gracias a usted. Sí, José Ángel, ¿querías participar nuevamente? Adelante. Y luego va Juan Ignacio. No, no, gracias. Así se fue. Ok. Muchas gracias. Una disculpa. Por acá tenemos también a Sujei. ¿Qué pasó, José y Alejandra? Participa. Lo que pasa es que, bueno, yo quería retomar un poquito lo que mencionaba el compañero, no recuerdo cuál fue su nombre, perdón, Ajá. pero él mencionaba que las omisiones, que pues le parecía Juan algo, Ignacio fue, sí. no, no creo que fue otro antes de Juan Ignacio, pero bueno, Bueno. el punto es que sí me parece muy interesante esa parte que mencionaba, que debería ser como conciencia del legislador modificar o crear leyes a favor de grupos vulnerables, ¿no? Pero pues a mí se me hace, yo desde mi punto de vista se me hace un poco injusto, porque creo que esto es un trabajo de sociedad completa. ¿De qué le serviría al legislador hacer buenas leyes que impliquen, por ejemplo, la candidatura a personas con discapacidad, si tal vez nosotros como sociedad no estamos listos y no estamos preparados para votar por una persona así? Y no lo digo porque no los crea capaces, simplemente que mucha gente todavía tiene el estigma que personas con discapacidad, que personas de pueblos indígenas, pues no deberían, ¿no? De hecho, hasta la fecha todavía se escuchan ciertos comentarios. Hay gente que todavía cree que las mujeres no deberían estar en puestos de legislativo o de gobernación. Entonces, creo que también sería un cambio, no nada más en cuestión legislativa, sino también de conciencia como sociedad, de los valores, del respeto de la cultura. Y lo menciono también porque existen las leyes, sí, pero nunca va a faltar quien le encuentre como que la laguna o el punto en donde pueden hacer las figuras para evitar, ¿no? Por ejemplo, aquí en Veracruz, el año pasado, estuvo muy sonado el caso del diputade. La verdad es que ese caso fue muy interesante porque antes de que empezaran justamente con esos detalles de paridad de género, de que si se le tenía que dar el curul aquí en el Congreso de Veracruz a una mujer o a un hombre, resultó que una persona que antes de que empezaran ese tema se declaraba homosexual, únicamente homosexual, y está bien, y no tengo nada en contra de eso, me considero una persona que respeta ese tipo de grupos, tanto de personas con discapacidad, personas LGBT, etcétera, pero no me gusta a mí en lo personal que jueguen con estas figuras y que se valgan de ciertas luchas que a veces únicamente lo hacen por conveniencia política. ¿Por qué? Porque cuando empezaron este tema de quién se quedaba con el curul o no, esta persona a su beneficio y conveniencia se declara persona no binaria. Entonces mete al tribunal en un juego de quién se lo queda, y al final de cuentas se lo termina quedando él, y el otro curul se lo terminan dando a un hombre y le correspondía a una mujer. Entonces es ahí como que de repente el juego o los vicios que tienen con las leyes para burlarse de ellas, y por eso lo mencionaba así. O sea, ¿de qué sirve tal vez que el legislador se preocupe, haga conciencia, legisla a favor de grupos vulnerables,
si al final nosotros como sociedad seguimos con esa cultura de tener prácticas corruptas o buscar siempre el fallo de la ley a nuestra conveniencia. Esa era mi participación. Sí, muchas gracias, Jujei, por tu participación y como lo señalas muy bien, pues sí tiene que ir de la mano todas estas acciones afirmativas y todos estos criterios del tribunal tienen que ir de la mano con un cambio cultural en la educación de todas las personas, que esto no va a ser en un día o dos, ni en un año o dos, vamos a llevarnos 1 o 2 décadas para cambiar culturalmente a las personas, pero bueno, cuando llegan al tribunal, pues el tribunal sí tiene que resolver a favor de estos grupos vulnerables independientemente de que todavía hay cierta resistencia, sobre todo cultural, en muchos grupos sociales, cierta resistencia a algunos de estos grupos con discapacidad, ¿no? O con personas que están en prisión, o mujeres, o comunidades indígenas, siempre va a haber resistencias, pero la idea es que poco a poco vayan cambiando estas resistencias y sobre todo las niñas, los niños y los jóvenes pues ya empiecen a tener una diferente cultura, una diferente educación, una diferente legislación para que pues en un futuro sí desaparezcan, como lo señalas muy bien, todas estas resistencias que todavía a la fecha 2022 tenemos y son muchas y van a ver que en cada proceso electoral pues van a llegar nuevos casos de personas que llegan al tribunal tratando que se protejan sus derechos políticos, porque sí es un hecho, como lo dice Sujei, pues que todavía tenemos muchas resistencias culturales al respecto, ¿no? Pero te agradezco mucho tu participación. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Es que se me quedaron algunas cosas de la participación del magistrado Joen. Yo rescato dos cosas, porque es interesante conocer la postura de las autoridades de Zacatecas para decir el por qué lo habían bajado a esta persona de la lista y no a cualquier otra persona. Y esto nos demuestra que lo que dice el modelo social de discapacidad es que la discapacidad es el producto de la conjugación de varios factores. La diversidad funcional entendida como una diferenciación, pues a lo mejor hasta cierto punto nociva, que puede ser una deficiencia física o funcional de la persona humana, el contexto personal de esa persona y las dificultades con el entorno. Entonces, él nos comenta, para nosotros, pues no se acreditaba esta parte completa de la discapacidad porque ya ha sido funcionario público a nivel federal, porque pareciera que la trayectoria que lo acompañaba no le había generado un impedimento y por lo tanto no se acreditaba esta parte. Sin embargo, pareciera que no solamente es o parece que lo que deja claro la sentencia de nivel federal es que no solamente se trata de una situación de percepción, sino de demostrar objetivamente estas condiciones. Y a mí me parece que ahí ya las autoridades, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo, pues están imposibilitadas por el propio diseño institucional de acreditar estos elementos. Entonces, aquí ya la duda surge, ¿quién los podría acreditar? ¿Quién tendría interés en conservar la diputación, en este caso una mujer, o él tendría que acreditar esta parte? O sea, me parece que es lo interesante de este asunto propiamente, y digo, ya que nos desviamos del tema, y con lo que comentaba Sujei, pues me parece que la situación que estamos viviendo aquí, no hay otra cosa, no hay otra explicación más que el capacitismo, que nos lleva a pensar que una persona con discapacidad no es capaz de ejercer una función pública. Como sociedad hablo en ese entorno, ¿no? En el que se ha excluido. Y también creo que ahora que estamos hablando de paridad en ese sentido y de protección de los derechos de las mujeres, este criterio paritario también tiene el reto de ser incluyente y no solamente de acumular el poder en mujeres que estén relacionadas con el poder mismo, ¿no? Y ya lo habíamos visto en otros foros donde se habla incluso que esta parte de la paridad avanza, y muchas veces gracias a la simulación, porque hombres que conservan el poder, pues lo transmiten a sus parejas o a sus hermanas o a mujeres que estén directamente relacionados con ellos y no propiamente a todas las mujeres en general. Entonces creo que ahí es donde podemos ir viendo cuáles son las áreas de oportunidad. Sí, muchas gracias por tu participación, Juan Ignacio. Luis Pérez, adelante. Buenas tardes a Sí. todas y todos. Sí, gracias. Primeramente quiero pedir una disculpa por estar con la cámara apagada. Tengo una falla en mi dispositivo, no me permite acceder a la cámara. Y pues bueno, únicamente me gustaría también tomar parte ahorita que se están vertiendo todas estas ideas. Pregunta a la compañera Sujei, ¿de qué sirve las leyes que
el legislador hace a razón y a conciencia, si la cultura sigue siendo, pues que deja mucho que desear, ¿no? Quiero invitar a que veamos este inicio por medio de la legislación que ve de manera progresiva el inicio de la transformación de la conciencia y la cultura social, porque si no tomamos este primer paso para que, pues con esta característica coercitiva que tienen las normas, la gente de inicio lo haga pues justo por una disposición normativa, estaría muy difícil que por la propia cultura sucediera, ¿no? No nos podemos esperar a que la sociedad empiece a actuar con mayor conciencia y dejar que las cosas ocurran naturalmente. Hay que darle su mérito también a la legislación, al sistema normativo y reconocer, bueno, que el hecho de que de manera positiva el derecho ya está considerando las figuras de acciones afirmativas y de poder dar mayor protección a los grupos vulnerables, perdón, pues es el primer paso, ¿no? Para poder trascender y así como la legislación, los diferentes recursos que existen dentro del sistema jurídico, pudiéramos hablar de amparos que han permitido que muchas personas de diferentes grupos vulnerables accedan a ciertos derechos y que, bueno, al final de cuentas, eso no transforma de fondo a la conciencia social, pero pues sí es un primer paso para que de inicio por esta disposición actuemos y que naturalmente con el paso del tiempo podamos ir generando pues esta mayor conciencia. Es cuanto. Muchas gracias, Luis, y creo que sí, lo idóneo sería ir de la mano con educación, a los niños, niñas y adolescentes, como lo había dicho, y con reformas a la ley. Tenemos que tener nuevas leyes con nuevas disposiciones, pero también tenemos que hacer un cambio cultural desde las niñas, niños y adolescentes, que es lo que recomiendan las autoridades especialistas en educación y capacitación, que tenemos que empezar con niñas, niños, adolescentes y también con la legislación. Entonces, los adultos tenemos que promover un cambio cultural, tenemos que promover un cambio legal y las niñas, niños y adolescentes tienen que trabajar también en un cambio cultural, pero ojo, no depende solamente de los profesores, de las niñas y de los niños, también es muy importante pues los padres de familia que no transmitan ese tema cultural a sus niñas y niños, porque si no, no vamos a salir del problema, como dice Alejandra, con nueva legislación. Necesitamos nueva legislación, pero también necesitamos pues que los adultos cambien su forma cultural y que las niñas y los adolescentes pues vean las cosas diferentes. Por ejemplo, un caso muy común, si la mamá en una casa le dice a la hija, sírvele de comer a tu hermano, pues estamos perdidos, ¿no? Ese es un tema cultural fundamental, donde los padres de familia es esencial también que los padres de familia, tanto la mamá como el papá, cambien su sistema cultural. No solamente es que vayan a la escuela, también dentro del primer núcleo que es la familia, tenemos que tener un cambio cultural para que posteriormente prosperen esas nuevas legislaciones. Y como decimos en el tribunal, lo ideal en el tribunal es que cada vez lleguen menos asuntos y menos demandas, pero hasta ahorita está sucediendo lo contrario, cada vez llegan más asuntos y más demandas y de más grupos en situación vulnerable, ¿no? Sí, adelante, Luis Fernando Cabrera, adelante, y luego va Gabriela. Sí, bueno, ese punto que usted señalaba de que ahorita pasa la inversa, ¿no? De que están llegando más demandas y yo creo que incluso en los próximos años va a seguir aumentando, porque yo creo que apenas ahorita algunos grupos se empiezan a legitimar, ¿no? Y en este debate o en esta situación de la cuestión de las leyes, ¿no? Yo creo que lo ideal, concuerdo con la compañera Sujei, lo ideal sería que primero evolucionara la sociedad, ¿no? Y luego el derecho, pero creo que en materia de grupos vulnerables pasa pues lo contrario. Y en materia, por ejemplo, de discapacidad, hablamos de que si no lo reconoce la ley primero, si este cambio no se da primero en la legislación, pues mucho menos vamos a poder alcanzar, ¿no? Ciertos derechos y justo me pasa cuando a veces que por medio de amparos o sentencias que se leen y que uno dice, qué padre que se reconoció de esta manera el derecho, pero qué triste que se tenga que pasar por tanto para que se le valide un derecho a una persona en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la única alternativa que ahorita
pues hay, que la ley lo disponga, y yo lo decía en un principio, ¿no? Las leyes son bonitas, las convenciones, pero eso sería lo ideal, que culturalmente pues se respetaran los derechos de los grupos vulnerables, pero pues para que eso pase, creo que falta mucho todavía. Gracias. Así es, Luis Fernando. Vamos a ir trabajando poco a poco, sobre todo en el tema cultural, ¿no? Adelante, Ana Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bueno, aunado a los comentarios que han hecho mis compañeros, se me hace muy interesante comentar esta parte porque leí un poquito. Fíjese que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México incluye como obligatoria la experiencia educativa en Derecho Indígena. Esta materia se va a comenzar a impartir a partir de este periodo que se está cursando. Y hace 2 días, es decir, el día lunes, se inicia el curso de actualización docente, donde estaba observando que está participando el doctor Marco Antonio Pérez, con quien he tenido ya el gusto de tomar algunos otros diplomados. Y bueno, hago este comentario porque hemos venido mencionando lo importante que es la capacitación o el informar a la sociedad sobre estos temas. Yo creo que el doctor Marco Antonio en unos posteriores cursos que espero llegar a tomar o que esperemos que esté con nosotros, va a compartir su experiencia, va a compartir su conocimiento y lo va a compartir con nosotros, y nosotros como personas vamos a ir tomando esos conocimientos. Nosotros, las personas que estamos tomando estos diplomados o estos cursos, vamos compartiendo dicha información. Entonces, a lo mejor sí es cierto que hace falta mucho, que nos hace falta demasiado, pero también creo que al menos esto a mí sí se me hizo un tema muy relevante porque se está trabajando. Digo, estamos empezando a lo mejor en una manera tardía, sí es cierto, se está comenzando, con la educación universitaria, pero nada nos impide que de manera posterior esas materias las llevemos a un nivel básico, porque esa materia la tiene acceso a una persona que entra a un nivel educacional superior. Pero sin embargo, sería importante también ver la manera de que esas materias, esos conocimientos lleguen a personas de una educación a nivel básico. Sería cuanto, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Gabriela, y exactamente como lo señalas, pues hay que empezar con las niñas, los niños, los adolescentes. Desde ahí tenemos que empezar, no podemos esperarnos a una etapa profesional en universidad, tenemos que empezar desde ahí, porque los que más captan los problemas y los resuelven más rápidamente, pues son las niñas y los niños. Entonces, desde chicos tienen una educación a favor de esta protección de estos grupos vulnerables sin hacer ningún tipo de distinción, pues vamos a avanzar mucho más rápidamente. Y pues también te recomiendo que sigas muy de lleno al doctor Pérez de los Reyes. Es una persona con mucho prestigio en México y en muchos países en el mundo, y conoce muy bien estos temas de pueblos y comunidades indígenas. Realmente el doctor Pérez de los Reyes pues es una verdadera enciclopedia. Le puedes preguntar cualquier cosa, cualquier dato histórico, y lo tiene ahí en su memoria. Inmediatamente te va a contestar sobre cualquier duda que tuvieras de toda la historia, no solamente de México, sino de historia universal. Conoce de romanos, conoce de los griegos, conoce de todo. Entonces vale mucho la pena que le des mucho seguimiento al doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, y te va a servir mucho tomar clases con él. Vas a ver. Muchas gracias por tu participación, Ana Gabriela. Hacia adelante, Silvia. Sí, muchísimas gracias. Igual una disculpa, pero tengo fallas en mi internet, por lo cual Sí, no no te puedo prender preocupes. la cámara. Sí, justamente, bueno, quisiera abordar el tema de que pues siempre hablamos de la sobreregulación. E incluso creo que es un mal de todos aquellos que de alguna manera estudiamos pues derecho, leyes o algo relacionado con la ciencia jurídica, porque lo primero que se nos viene a la mente es regular, 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 ¿no? O poner en ley lo que debería de ser, ¿no? Conforme, atendiendo a lo que se vive en la sociedad actual y de alguna manera poner orden, ¿no? Que es el objetivo en sí del derecho. Pero justamente, ¿no? No hablamos solamente de generar leyes, sino de generar políticas públicas que sean la forma o el brazo ejecutor de esas leyes, ¿no? Cuando ante la falta
la coercitividad de la ley o el incumplimiento de su vigilancia por parte de los ciudadanos, ya sea por desconocimiento o por burla hacia la misma, como es en el caso de los partidos políticos, ¿no? Aunque haya muchas leyes, al final el político, con tal de posicionarse en un cargo público, busca la forma de burlar la ley, ¿no? Y alterarla, socavarla y demás. Pero gran parte de lo que se tiene que hacer, y creo que hemos hablado también en este diplomado, pues es generar una comunicación, un modelo de comunicación proactiva que nos lleve a una cultura de la legalidad, porque bien lo mencionaba al principio, o sea, es muy difícil que podamos ver resultados en una nueva generación cuando apenas estamos preparando a los más pequeños, pues para que sean los ciudadanos del mañana. Entonces, por ahí debería ser un modelo de comunicación, de ejercicio ciudadano, en el que pues podamos llevar todos estos ejercicios de acciones afirmativas, como también reconocimientos propios de derechos humanos, ¿no? El derecho de las comunidades indígenas a los usos y costumbres, el derecho de las mujeres a un trato igual, el derecho de la comunidad LGBT a ocupar o tener los mismos derechos de los demás, no por la falta o el desconocimiento de los intereses propios de las personas binarias. Y yo comparto también mucho de lo que también comenta nuestro compañero Juan Ignacio, ¿no? O sea, creo que es un tema de tolerancia en el que también todos debemos pues de hacer algo desde las áreas de oportunidad que tenemos, pues para hablar de lo que vivimos. Y pues yo siempre me pregunto, ¿no? En el caso de las comunidades indígenas, sí los educamos, sí los preparamos, pero realmente nos hemos preguntado si los hemos excluido, porque alguna vez en una ocasión también con el maestro Narváez comentaba esto, ¿no? En las escuelas dan inglés, ¿no? Porque tenemos que estar adaptados a la globalización. Está bien, pero realmente en las comunidades también bilingües de los estados donde hay pues comunidades originarias, los maestros tienen que hablar el idioma, ¿no? Y también es ahí la parte en lo que digo, ¿hasta qué punto tenemos que llegar a la universidad a hablar de un derecho indígena cuando los usos y las costumbres siempre han estado de lo más cercano a nosotros, ¿no? Y como comentaba la compañera Laura, ¿no? Apenas está, por decir, en la Facultad de Derecho están implementando una materia con una visión social de apoyo y colaboración a este grupo que ha sido vulnerado. Pero al final la Universidad Nacional pues siempre ha tenido una visión social que en algún momento o en algún, sí, en algún momento de su administración, pues la pudo llegar a haber perdido y haber cambiado la modificación hacia un derecho un poco más corporativista, más mercantilista. Pero sin embargo, pues se ha retomado esto. Pero ¿cuántas generaciones de abogados no han salido con el afán de ganar, de ver de una forma más personal y no tanto con esa visión social que se debería de tener? Y que parte también de la importancia y mucho de mi interés que tengo hacia el derecho electoral, ¿no? Porque la decisión que se tome no es de una sola persona, no es de un solo de las partes contendientes, sino los efectos dan para más, ¿no? Y hacia un colectivo o grupo social, como es el caso de las comunidades indígenas y de las mujeres, ¿no? De lo que se ha tratado en el tribunal, pero también la comunidad LGBT y los grupos con alguna discapacidad. Entonces, creo que gran parte de lo que tenemos que hacer como personas interesadas en generar un cambio, pues es buscar modelos de comunicación proactiva y alejarnos de la idea de regular y legislar, porque creo que en México pues ya estamos pues rayados de leyes, ¿no? Y perdón por la expresión coloquial. ¿Sería cuánto? Sí, muchas gracias, Silvia, y tienes mucha razón en el tema relacionado con la Universidad Autónoma de México. Es la universidad de todos las mexicanas y los mexicanos, y pues no debe perderse en esta universidad
que su objetivo fundamental es tener una visión social, como tú lo señalas, y pues meter materias en diferentes facultades, sobre todo materias que hablen de comunidades y pueblos indígenas, materias que hablen de estos grupos vulnerables, otras materias, como ya señalaron los compañeros, argumentación jurídica, lógica jurídica, muchos temas que se deben de tocar en esta universidad con una visión social, porque pues todos ustedes saben muy bien, la creación de esta universidad nacional es que es una universidad para todos las mexicanas y todos los mexicanos, y pues tiene que tener una visión social, incluirnos a todas y cada una de las personas, incluyendo también a las personas indígenas, y que haya cada vez más difusión sobre estos temas, sobre todo de estos temas tan interesantes como son los grupos vulnerables. Muchas gracias. Adelante, Fernando, y después Ernesto, y después ya me dejan terminar, porque si no, no voy a terminar con este tema de paridad de género. Adelante, por favor. Nada más planteando que yo, por lo que veo y por lo que he estado oyendo en las clases, creo que sería un falso dilema, ¿no? Si tiene que quedar una mujer o una persona con discapacidad o una persona transgénero o un indígena, creo que sería un falso dilema. Si estamos hablando de la inclusión, pues debería de ser el indígena y la persona transexual. Quien pida la oportunidad de participar y hacer efectivo su derecho político electoral de ser votado, no veo una razón válida para cual no pueda acceder. Yo honestamente no veo como razón la exclusión entre los propios grupos vulnerables. O sea, estaríamos planteando que se pelearan entre ellos y el que quede de pie que siga adelante. Veo eso una visión hasta perversa, o sea, no la comparto de ninguna manera. Creo que si hablamos de inclusión, pues es eso, o sea, incluir a los más que se pueda. No veo por qué tengan que competir entre ellos, por un espacio, aunque sea un espacio de cuotas. Yo honestamente no creo que la solución sea esa, ¿no? Ver quién tiene un mejor derecho de acuerdo a su grupo vulnerable, porque pues bajo ese supuesto, pues digo, pues vamos a caer en el absurdo de pues cuántas piernas tienes tú y cuántos brazos tienes tú, y tú sí puedes caminar, tú sí puedes oír, o las mujeres, bueno, tú eres más mujer y menos mujer, o el falso dilema que están planteando de que una mujer trans no es mujer. Digo, se llegó al exceso de que los mismos grupos vulnerables se están peleando las prerrogativas para ver quién tiene un mejor derecho cuando todos los deben de tener. Y creo que ese mismo argumento de excluirse a ellos mismos no abona a favor de los grupos vulnerables. Creo que es al revés, ¿no? Que se debe de tratar de incluir a todos. No veo razón por la cual algún grupo vulnerable tenga que estar por encima de otro. Pues el derecho es de todos y así debe ser. Yo considero que no debe haber una exclusión por ser de un grupo vulnerable. Ese sería el razonamiento. No quién es más vulnerable que el otro, pues. Gracias. Así es, Fernando, es como lo comentaba anteriormente, pues matemáticamente y viendo números, lo ideal es que tuviéramos representación de todas las personas, absolutamente de todas, pero ya en el ámbito jurisdiccional, ya si nos metemos a la legislación, como lo han dicho varias compañeras y compañeros, pues ya la legislación es distinta, y la legislación sí hace distingos, y la legislación sí dice aquí tiene que haber a fuerzas 20 mujeres, y entonces ya es un tema legal que poco a poco este tema legal se tiene que ir perfeccionando para, como tú lo señalas muy bien, pues queden todos incluidos y no se tenga, un tribunal no tenga que llegar a la necesidad de ver a qué grupo incluye y a qué grupo excluye. Tenemos que tener leyes eficientes que incluyan absolutamente a todas las personas, y sobre todo, lo más importante, como decían algunas compañeras y compañeros, es que nosotros votemos por esos grupos, que es lo que voy a explicar ahorita. Porque no nada más registrarse, ya me registré y soy una persona con discapacidad. Pues sí, pero si nadie vota por ti, no vas a llegar al Congreso. Entonces es un tema cultural donde toda la ciudadanía también debe fortalecer y apoyar estos grupos vulnerables con su voto, porque podemos tener ahí la legislación, pero si nadie vota por él, pues no va a ganar. Y si nadie vota por esta mujer, pues no va a ganar. Eso es lo que les quiero explicar ahorita.
culturalmente el tema de mujeres, ya superamos el tema cultural. Ahorita lo vamos a ver en esta explicación que les voy a dar, cómo ya tenemos una cultura diferente hacia las mujeres, completamente diferente. Ya no se trata solo de una legislación, porque la legislación puede estar ahí y la legislación nos puede decir, pues tienes que registrar a 10 mujeres. Ah, perfecto, las registro, pero si nadie vota por las mujeres, no van a llegar. Finalmente quien decide, acuérdense, estamos hablando de derechos políticos, finalmente quien decide va a ser la ciudadanía. No lo va a decidir la ley, ni no lo va a decidir un tribunal. Quien decide quiénes nos van a representar en un Congreso estatal o en el Congreso general, pues vamos a ser nosotros mismos. Por eso, como decían algunas compañeras muy bien, es un tema cultural. Si nosotros no queremos votar por una persona con discapacidad, pues no va a llegar, por más que tengamos leyes a su favor y por más que el tribunal diga lo voy a proteger. Si nadie votó por él, no va a llegar. Nomás que fíjense, en el tema de mujeres, que es el primero que se impugnó ante el tribunal, sí cambió culturalmente este tema. Creo que ya los hombres estamos comprendiendo, estamos viendo las cosas distintas, porque llegan las candidatas a diferentes puestos de elección popular y ganan frente a candidatos hombres, ganan las mujeres candidatos. O sea, la ciudadanía favorece a las mujeres, no a los hombres. Ojalá suceda lo mismo con los demás grupos vulnerables, porque acuérdense, lo que estamos haciendo en el tribunal y lo que están haciendo las legisladoras y los legisladores en sus leyes es registrarlos, incluirlos para que participen. Pero ya no podemos lograr nosotros que ganen o no. Eso lo decide la cultura mexicana y lo decide la ciudadanía, si van a ganar o no. Entonces ahorita por eso les quiero explicar rápidamente este tema de la paridad de género. ¿Qué pasó con las mujeres y cómo se avanzamos? Ustedes no se imaginan todo lo que avanzamos y ¿saben en cuánto tiempo? Pues en menos de 20 años. Por eso yo hablo de una década, 2 décadas, a lo mejor en una década ya vamos a estar hablando de otros temas muy distintos al de hoy, pero a lo mejor no, seguimos estancados en otros temas. Pero el de mujeres sí avanzó muchísimo, lo que menos imaginen. Fíjense, rápidamente les voy a explicar el tema de mujeres. ¿Cómo empezó? Más o menos, ¿no? Con algunos acasos muy importantes. Empezó, acuérdense de Juanito, ¿se acuerdan de Juanito, del candidato aquí a una, en ese tiempo creo que era delegación de Iztapalapa? Iztapalapa. Exactamente, Carlos, tú lo debes de recordar muy bien. Estaba una candidata, mujer, que era Clara Brugada, que ahorita, en este momento, fíjense cómo es la vida, sigue siendo, ahorita es la... Es la alcaldesa, la alcaldesa en Iztapalapa. En ese tiempo se registró. Alcaldesa Clarita. Exacto, pero por algún motivo no obtuvo el registro, perdió su registro y entonces pusieron a Juanito, así se llamaba el candidato, ¿no? Ganó la elección. Cuando ganó la elección Juanito, lo que dijeron es, pues ahora renuncia para que entre esta mujer, ¿no? Entonces, pues algunos pueden decir, lo utilizaron, pero finalmente quien ganó fue la mujer. Entonces ahí nació la figura de Juanito, y luego Juanito ya quería ser él, y luego no quería renunciar, y ahí se armó el relajo. Finalmente renunció y quedó la mujer ahí, y entró una mujer. Pero esta figura de los Juanitos luego vino la elección de diputaciones federales en el 2009, y llega un caso muy importante al tribunal que se llama las Juanitas. ¿Qué pasó en el 2009? En el 2009 estaban obligados los partidos políticos a registrar 30% de mujeres en las candidaturas. Bueno, pues los partidos enojados dijeron, pues vamos a tener que registrar 30% de mujeres, ni modo, hay que registrar. La registraron. Pero fíjense, los suplentes eran hombres. Todos los suplentes de esas mujeres eran hombres. Cuando llegan esas mujeres al Congreso, a la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿qué pasó? Pues casualmente renunciaron. Y entraron los hombres, y entonces este tema de paridad de género, pues fue un fraude, fue un engaño, porque finalmente las mujeres que ganaron las elecciones después renunciaron a su cargo y entraron hombres. O sea, empezamos ahí con el tema, estas resistencias de las que estamos hablando, donde los partidos políticos se resistían a que hubiera mujeres diputadas.
Y entonces pusieron hombres suplentes y llegaron los hombres suplentes. Por ahí una mujer se defendió, una de las Juanitas, porque así les decían, nomás las están utilizando y les pusieron el nombre de Juanitas, ¿no? Una se defendió, llegó hasta el tribunal y no renunció y se quedó de diputada. Dijo, yo no voy a renunciar, no sé, impugnó ante el tribunal y fue una de las primeras sentencias que emitió el tribunal donde dijo, pues no renuncias y punto. Te quedas de mujer. Y el partido impugnó y ganó la mujer, ¿no? Entonces fue el 2009. Luego viene la elección federal de 2011-2012. Aquí la ley hablaba de un 40-60. Todos los partidos cuando leyeron la ley dijeron, tenemos que registrar 40% de diputadas y tenemos que registrar 40% de senadoras. Fíjense lo que pasó. Como dice por ahí una compañera, no me acuerdo cuál dijo, es que los partidos siempre le dan vuelta a la ley, y sí es cierto. Los partidos dijeron, híjole, tenemos que registrar 40% de mujeres, ¿qué vamos a hacer? Pues ya sé, leyeron la ley, se analizaron la ley muy bien, y por ahí había un artículo en la ley que decía, pero si es en procedimientos internos democráticos, no aplica el 40-60. ¿Qué quiere decir procedimientos internos democráticos? Pues que si los militantes del partido no votan por una mujer, entonces registramos un hombre. Está la excepción. ¿Qué creen que hicieron los partidos políticos? Pues fueron al tribunal y dijeron, no, ¿saben cuántos cumplieron con el 40%? Por eso les digo que es un tema cultural. Ninguno. Ningún partido en el 2011 registró 40% de mujeres. Y luego luego nosotros decimos, son esos partidos, y qué barbaridad con esos partidos. Pero ojo, los partidos somos nosotros. No es una cosa el partido y otra cosa la ciudadanía, ¿eh? Es lo mismo, es la misma cultura. Entonces, bueno, los partidos dijeron, pues no, ¿sabes qué? Le dijeron al IFE en ese tiempo, ¿sabes qué, IFE? Pues no cumplimos con 40-60 porque está esta disposición que dice que si son los militantes los que eligen las candidaturas, pues entonces no aplica el 40. Y fueron todos nuestros militantes los que dijeron que querían hombres y no mujeres. Pero bueno, hay un grupo muy importante de mujeres de los distintos partidos fueron al tribunal. Impugnaron esa decisión del IFE donde no se registró 40% de mujeres. Y entonces le dijeron al tribunal, ¿sabes qué, tribunal? Tienes que aplicar la Constitución y la ley, la Constitución y los tratados internacionales. Lo que les expliqué ayer, que van más allá de la ley. Si bien es cierto que en la ley hay una disposición que dice que si los designan mediante procedimientos internos democráticos no aplica el 40-60, esa disposición es inconstitucional y esa disposición es contraria a los tratados internacionales, porque la Constitución y los tratados internacionales hablan de equidad de género, hablan de paridad de género, hablan de igualdad de la mujer y el hombre. Entonces, esa disposición que está en la ley es contraria a la Constitución y es contraria a los tratados internacionales. Entonces llegó el asunto al tribunal y el tribunal tendrá que revisar qué pesa más, la disposición que habla de procedimientos internos democráticos o la disposición que habla de paridad de género. Cuando hizo esa ponderación el tribunal, pues obviamente arribó a la conclusión que pesaba más lo que decía la Constitución y pesaba más lo que decían los tratados internacionales sobre esa norma legal. Entonces resuelve ese asunto el tribunal y les dice a los partidos políticos, tienen 72 horas para cambiar sus candidaturas y registrar 40% de senadoras y 40% de diputadas. Y también les dice a los partidos políticos, y tiene que ser propietaria y suplente para que no vaya a pasar lo de las Juanitas en el 2009. Entonces, dos cosas muy importantes sucedieron en ese 2012. Primero, todos los partidos acataron la sentencia del tribunal, es decir, todos los partidos obedecieron la sentencia del tribunal y registraron 40% de mujeres. Eso fue muy importante. ¿Qué pasó después? Como dijeron ustedes muy bien, los partidos siempre le dan la vuelta a todo. Pues, ¿qué hicieron los partidos en el 2011? Dijeron, tenemos que registrar 40% de mujeres. Fíjense lo que pensaron.
No tengo las pruebas y soy abogado, pero me dijeron por ahí que eso hicieron. ¿Qué hicieron? Pues vamos a darles los distritos perdidos. Entonces, ese 40% de mujeres que tenían que registrar en los 300 distritos electorales del país, pues dijeron, vamos a darle los distritos perdidos. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿cuáles son los distritos perdidos? Pues los que tradicionalmente pierde mi partido político, históricamente pierden ahí. Entonces ahí algunos partidos políticos, no digo todos, registraron a las mujeres en los distritos perdidos. Pero yo tuve la experiencia de un distrito de esos perdidos, porque yo conocí a la candidata del PAN a una diputación federal en esos tiempos que le dijeron, pues tú vas a competir en el distrito 1 con un político del PRI que ha ganado todas las elecciones, ya fue senador, ya fue diputado, ya fue presidente municipal, no sé qué, ya se fue diputado local, había ganado todo. Y a esta mujer la registraron ahí. Esta persona se llama María Teresa, yo la conocí, me dijo, no, pues licenciado, ¿qué cree? Pues, ¿qué pasó? Pues me dieron el distrito perdido, porque aquí me pusieron el más difícil. Entonces yo ya le dije, no, pues porque la vi en un curso al PAN, la vi, le dije, no, tú échale ganas, y en una de esas ganas. Pues sí, voy a hacer todo lo posible, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Ganó. Y esa diputada, pues fue diputada federal porque ganó. Después fue presidenta municipal, después se religió como presidenta municipal y ahora está para la gobernatura por el PAN en Aguascalientes. Entonces vean cómo esa sentencia del tribunal que obligó a registrar un 40%, de alguna forma sí funcionó, aunque muchas veces pues les dieron los distritos perdidos a las mujeres. Pero no puede ser un distrito perdido, eso yo siempre también lo he señalado. En materia electoral no hay nada perdido y no hay nada ganado. Puede ser que históricamente siempre hayas ganado y ahora pierdes. O puede ser que históricamente siempre hayas perdido y ahora ganes. Fíjense, yo que soy de Colima, pues tengo la experiencia última, ¿no? En Colima nunca había perdido el PRI, pues en esta última elección para gobernador o gobernadora, perdió el PRI y ganó Morena. Pues, ¿cuál? No hay distritos perdidos, no hay ayuntamientos perdidos, o sea, las elecciones pueden cambiar radicalmente de un proceso electoral a otro. Bueno, en este 2012, pues el tribunal, insisto, ordenó a todos los partidos políticos registrar 40% de mujeres. Pero como les dije al principio, una cosa era registrarlas y otra que la ciudadanía votara por ellas. ¿Qué pasó? Fíjense, aquí les traigo una estadística. Sí votaron por las mujeres en el 2012. Aunque les dieran distritos perdidos a senadoras y diputadas candidatas, ganaron. Fíjense, solamente aquí está la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas en el 2009 a 2012. En septiembre de 2009 había 28% de diputadas. En marzo de 2010, 25, bajó, luego en septiembre de 2011, 28. Pero con la elección del 2012, por primera vez en nuestro país teníamos 37% de diputadas federales. ¿Y saben cuántas senadoras ganaban en el 2012? 35% de senadoras en el 2012, por primera vez en la historia de nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó entonces con esas sentencias del tribunal? Que sí votó la ciudadanía por las mujeres, sí votó la ciudadanía por senadoras y por diputadas y ganaron sus elecciones. Aquí nos está hablando esta estadística que hubo un cambio cultural de las personas. Si ustedes se van a las diputaciones, por ejemplo, de 1982, ¿cuántas diputadas había en el 82? No sé, no tengo la estadística, pero muy poquitas, ¿no? Vean cuántas teníamos en el 2012. O sea, aquí los números sí nos están diciendo que hay un cambio cultural y que sí empezamos a votar por las mujeres. Luego vino la elección del 2015 de diputaciones federales. Los partidos políticos, ¿qué creen que tuvieron que hacer en el 2015? No registrar 40% de mujeres. Porque este 37% de diputadas que llegó y el otro 35% de diputadas de senadoras que llegaron en el 2012,
promovieron una reforma constitucional, las mujeres, y convencieron a los hombres senadores, y convencieron a los hombres diputados, y convencieron en las entidades federativas también a los diputados, y reformaron la Constitución en 2014. Y una de las reformas constitucionales decía que tenía que haber paridad de género en candidaturas a diputaciones y a senadurías. ¿Cómo reformaron la Constitución en 2014? Le pusieron a la Constitución paridad de género 50-50. Entonces, para el 2015, con la nueva Constitución, tuvieron que registrar los partidos políticos 50% de diputadas y registrar 50% de candidatos diputados. Entonces, otra vez llegaron los visitantes extranjeros en el 2015 y dijeron, ya parece que van a votar por el 50% de las mujeres en México, si México es un pueblo machista y no sé cuánto dijeron de nosotros, ¿no? Pues viene la elección del 2015 y ¿saben cuántas diputadas integraron la Cámara en 2015 a 2018? 42%. Ahí hay un cambio cultural en la ciudadanía, porque la ciudadanía en 2015 siguió votando por las mujeres y en el 2015 las mujeres integraron un 42% de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y entonces en ese 2015 todavía me acuerdo, decían, ya estamos en el top 10 en el mundo. ¿Qué quería decir eso? Que México estaba en los 10 países en el mundo con más legisladoras en su Congreso General o su Parlamento. Estábamos dentro de los 10 países en el mundo. Vean cómo el cambio cultural sí se estaba dando en el tema de mujeres. Después del 2015, ¿qué pasó en 2016? Se reformó la Constitución en el 2014 y quedó 50-50 en diputadas y senadoras. Pero ¿saben qué se les pasó a reformar en el 2014? Los ayuntamientos. Y entonces llegaron varias demandas al tribunal en el 2016 solicitándole al tribunal dos cosas. O sea, como les vuelvo a decir, esto no se lo inventó al tribunal, llegaron las demandas al tribunal y le pidieron en el 2016 dos cosas al tribunal. Le dijeron, para los ayuntamientos, queremos paridad vertical y paridad horizontal. Lo que tuvo que hacer primero el tribunal es revisar, pues, qué querían decir esos términos, ¿no? Paridad horizontal era, ¿esto qué quiere decir? Pues yo que soy de Colima, siempre lo digo y lo sigo diciendo, somos poquitos pero bien listos. En Colima solamente hay 10 ayuntamientos. Paridad horizontal, ¿qué quería decir? Nos pedían los partidos, el partido político tiene que registrar en 5 ayuntamientos presidente municipal y en otros 5 ayuntamientos presidenta municipal. Eso quería decir paridad horizontal, pues el tribunal en varios estados resolvió a favor de la paridad horizontal. Luego también llegaron y nos pidieron paridad vertical. ¿Qué quiere decir paridad vertical? Que si registras presidente municipal en un ayuntamiento, entonces debes registrar regidora, debes registrar síndica. Y en regidores 50-50. Pues también en varios estados el tribunal emitió una jurisprudencia que hablaba de la paridad vertical. Entonces, a partir de 2016, la paridad horizontal y la paridad vertical fue obligatoria para todas las entidades federativas en los ayuntamientos. ¿Pero qué pasa con la ciudadanía? Pues no, pues la ciudadanía y los legisladores atendieron esa jurisprudencia del tribunal, porque si ahora revisan las legislaciones estatales, pues muchas hablan de paridad horizontal y paridad vertical. Ya no es un tema que lo señale el tribunal, ya es un tema que lo señalan las legislaturas locales. Entonces, las legisladoras y los legisladores, pues eso lo enfocaron a sus legislaciones. Esa jurisprudencia que primero sonaba muy fuerte, pues después lo incorporaron a sus legislaciones. Y ahora en todas las entidades federativas del país, por ejemplo, si hay en este 2022, solamente va a haber elecciones municipales de ayuntamientos en Durango. En Durango son 39 ayuntamientos. Bueno, de esos 39 ayuntamientos, conforme a la ley o conforme a la jurisprudencia del tribunal, de esos 39 ayuntamientos, en 20 pueden registrar presidente municipal. Pero en los otros 19 tienen que registrar presidenta municipal. Y en regidores 50-50.
Entonces vean cómo la cultura sí ha ido cambiando y los propios legisladores han ido incorporando estos temas a la ley. Entonces ojalá no solamente estemos hablando del tema de mujeres, te hable de otros temas, de otros grupos vulnerables, también se vayan incorporando estas acciones afirmativas a la ley. Y luego en 2018, ¿qué pasó? Si en el 2015 ya éramos el top 10, ya había 42% de diputadas, vean qué pasó en 2018. ¿Por quién votamos la ciudadanía en 2018? Pues en 2018 se vienen las elecciones de diputadas y de senadores, y vean la Cámara de Senadores, ¿cuántas senadoras hay en este momento? 63, 49.2. ¿Cuántos hombres senadores hay en este momento? 65, 50.8. O sea, estamos alcanzando en el 2018 la paridad de género, algo que antes, pues ni lo soñábamos. Nunca nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, por ahí del 2000, que en el 2018 íbamos a tener la mitad de senadoras. Pero no solamente en México, o sea, en el mundo no se imaginaban que en México en el 2018 iba a haber 49.2% de senadoras, porque vinieron a la elección muchísimos visitantes extranjeros y dijeron, aquí se va a caer la figura de la paridad de género en México, porque son machistas, no van a votar por las senadoras. Ahí están los resultados. Un cambio en la cultura política, ganaron senadoras, la ciudadanía votó por las mujeres y ahí quedó muy claro 49.2, 50.8. Todo esto fue por las diversas sentencias del tribunal y por la reforma constitucional que sucedió en 2014. Esa reforma constitucional obviamente la impulsaron muchas senadoras y muchas diputadas. Pero los que votamos, insisto, por las senadoras y por las diputadas, fuimos toda la ciudadanía. Porque luego por ahí me decían, no, ni las mujeres votan por las mujeres. No, pues yo no sé, yo les decía, yo no sé, pero yo me voy a las estadísticas. Ahí está 2018 en senadoras, 2018 en diputadas. ¿Cómo está? 241 mujeres, 48.2. ¿Cómo está? 259 hombres, 51.8. Entonces ya no somos el top 10, ya somos dentro de los 5 países en el mundo con más legisladoras en nuestro Congreso General. 5 países en el mundo. No lo tienen en Estados Unidos, no lo tienen en Canadá, no lo tienen en Alemania, no lo tienen en Francia, no lo tienen en Inglaterra. En ninguno de esos países tienen 49% de legisladoras en su parlamento o en su Congreso General. En México sí. Entonces vean cómo si hay un cambio cultural a la vez y al mismo tiempo y un cambio constitucional y de acciones afirmativas. Les digo, esto de las mujeres ojalá lo tuviéramos en todo lo demás, en todos los otros grupos vulnerables. Ahora, ojo, no crean que ya estamos del otro lado, no, para nada. Porque si ahorita revisan la Cámara de Diputados, ¿cuántas comisiones presiden las mujeres? Hay que ver eso, muy pocas. La mayoría de las comisiones las presiden los hombres, entonces seguimos en esa batalla, ¿no? Han llegado casos al tribunal, pero el tribunal en muchos casos ha señalado, es que ya es un tema parlamentario, ya no es un tema electoral si ponemos presidenta o presidenta en esta comisión. Y ese ya es un tema parlamentario, hasta ahorita eso ha dicho los criterios del tribunal, quizá en un futuro pues el tribunal también jale esos asuntos para que tengamos las mismas presidentas que los mismos presidentes que presidan todas las comisiones de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. Pero ahí vamos, ¿no? Bueno, estamos 2018, ahí están los datos. Otro tema muy importante de mujeres, que no se les puede pasar, y ni modo, me van a tener que aguantar porque yo soy de Colima y les tengo que decir que la primera gobernadora en nuestro país fue de Colima. ¿Cuándo fue? 1978. Antes de 1978 no tuvimos ninguna gobernadora en las 32 entidades federativas del país, ni una. La primera fue Griselda Álvarez en 1978 y le abrió la puerta, ¿no? Pero vean, ahí les dejo esa lámina, ahí están todas las estadísticas. ¿Cuántas hemos tenido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos hablando aquí de
2018. Hasta el 2018 solamente habíamos tenido 9 gobernadoras en toda la historia del país. Ya teníamos en el 2018 49% de diputadas, pero solamente en la historia 9 gobernadoras. Luego en 2018, ¿qué pasó? Pues ganó la jefa de gobierno, que hace las veces de gobernadora, que no es gobernador, es jefa de gobierno, pero pues lo mismo, ¿no? Dirige el ejecutivo local. Teníamos a la jefa de gobierno, ganó la de Puebla, y teníamos a la otra Claudia, o sea, las dos Claudias, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la gobernadora de Sonora. Y ganó la de Puebla. Ya se sabe la historia de la de Puebla, apenas había ganado y pocos días después tuvo un accidente, falleció. Hubo una elección extraordinaria y ganó un hombre que es el actual gobernador en Puebla. Nos quedaban 2. Vienen las elecciones del 2021 y entonces la de Sonora gana un hombre, Alfonso Durazo. Nos quedó solamente la jefa de gobierno, pero el tema aquí muy importante del 2021 fue que se tuvieron que registrar una serie de candidaturas a gobernadoras. Ahorita lo vamos a ver y cuántas gobernadoras tenemos en este momento. Pero fíjense, nos quedamos con una, porque tenía que entregar su cargo, la de Sonora, terminaba en el 2021, y la de Puebla falleció, entonces nomás teníamos la de la jefa de la Ciudad de México, que pues obviamente hubo temas de paridad de género que lograron tener ya mucho más gobernadoras. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes, ¿qué pasó en el 2021 en diputadas? En el 2018 éramos de los 5 países en el mundo con más diputadas y senadoras. 2021, pues ya teníamos 42%, luego llegamos al 49%. ¿Qué faltaba? Pues el 50%. O lo que dicen algunas magistradas y magistrados, la paridad copeteada, más del 50%. Bueno, viene la elección en el 2021, primero se tuvo un 49-51, pero luego llegó el asunto al tribunal, ahí como dicen ahí, ¿no? Como dice ahí, llegó el REC 1410 y 1414 en el 2021, llegó el asunto al tribunal y el tribunal dijo no es 51-49, es 50-50. Fue la última sentencia del tribunal en paridad de género en diputaciones, y entonces en este 2022 tenemos 50% de diputadas. ¿Eso qué quiere decir además? Que toda la ciudadanía en el 2021 votó por diputaciones y las ganaron en distritos perdidos o no perdidos, los que ustedes quieran, pero se obtuvo 50-50. Busquen en el mundo, no en Latinoamérica, no en Norteamérica, sino en todo el mundo, cuántos parlamentos o congresos tienen 50% de legisladoras. Y les va a costar trabajo encontrar 2 o 3. Y no fue por sentencias del tribunal, fue porque finalmente la ciudadanía entendió que había que votar por las mujeres, que las mujeres tenían que participar y que las mujeres ganaban elecciones y que las mujeres hacían buen trabajo en los congresos, tanto locales como el general. Este es el general 50-50, pero si revisan en los locales, todas las 32 entidades federativas por lo menos tienen 48% de diputadas. Y en algunos congresos estatales hay más diputadas que diputados. En varios, no crean que en pocos. En varios congresos locales ya llega uno al congreso local y les dicen aquí hay más diputadas que diputados. Más mujeres que hombres. El primer congreso también, que llamó mucho la atención y llegaron muchísimos visitantes extranjeros a revisar ese tema, fue el Congreso de Zacatecas. El Congreso de Zacatecas fue el primer congreso en el país que tuvo más diputadas que diputados. Luego en Zacatecas tenían una presidenta del instituto, una presidenta del Tribunal Electoral, una procuradora o fiscal del Estado. Zacatecas fue un impulsor muy importante de la paridad de género. Pero aquí están los datos a nivel federal, estos datos de 2021, ahí está, 50-50, ya no podemos pedir más de paridad de género. Ahora tenemos que enfocarnos, lo que les decía,
a las comisiones, ¿no? A que deben de presidir muchas diputadas mujeres, muchas comisiones, porque ahorita todavía la mayoría que preside comisiones son los hombres. Pero vean cómo si hubo un cambio de cultura, un cambio de la votación en la ciudadanía, registraron los partidos mucho más mujeres, luego los partidos ya finalmente les gustó registrar mujeres porque dijeron, no, pues las mujeres ganan y ganan con mayor votación que los hombres. Ya ahorita le preguntan a un partido político, les dicen, no, pues nos está yendo mejor con las mujeres, porque cuando ganan una gobernatura, la ganan con mucho mayor votos que un hombre, ¿no? Aquí nos dice la compañera que en Aguascalientes creo que van puras mujeres candidatas, ¿no? Esta María Teresa que les digo que yo conocí muy joven, tenía 27 años, me dijo, me dieron un distrito perdido, licenciado, voy a perder. Le dije, no, tú échale ganas, a lo mejor ganas, y lo ganó. Fue diputada federal, luego fue presidenta municipal, volvió a ganar como presidenta municipal, y ahora está para gobernadora. Y no soy adivino, pero en una de esas gana la gobernatura. ¿Quién está apoyando a esa persona? Pues la ciudadanía de Aguascalientes. En Aguascalientes ya entendieron que muchas veces hay que votar por las mujeres y ganan y hacen buen trabajo. Entonces sí hay un cambio de cultura en este tema de paridad de género. No puedo decir lo mismo de todos los demás grupos vulnerables, pero en mujeres sí hemos avanzado de una forma importante. Entonces vean cómo empezamos aquí, ahí les dejo también esa lámina, con 85% de hombres. 83, 77, 78, 72, pero en el 2009 ya con las sentencias del tribunal, 62, 57, luego en el 2010 ya con la reforma constitucional, 51, 49, y en el 2021, 50-50. ¿Cuánto duramos de 1984 al 2021? Pues 3 décadas, tampoco crean que fue de un día para otro. 30 años. No bajó, en el 2000 empezó a verse ya una situación diferente, porque pues yo no es que me quiera meter en el tema, pero en el 2000 es cuando ya las autoridades electorales empezaron a intervenir sobre este tema de paridad, en las elecciones, y ya luego empezaron las demandas, empezaron las reformas constitucionales, hasta llegar a un 50-50 que en todos los países del primer mundo, pues se los digo así francamente, pues nos tienen mucha envidia, porque dicen, ¿cómo es posible que en México ya estén hablando de 50-50 y en Canadá y en Estados Unidos tengamos un 18% de mujeres en el Congreso? O en Francia y Alemania tengamos un 21, un 22% de mujeres, y en México ya tienen el 50-50. Pues ahí están los datos de las mujeres, ¿no? Y luego viene, después de eso, obviamente, si hay más mujeres en la Cámara de Diputados, más mujeres en la Cámara de Senadores, más mujeres en los congresos locales, pues viene la reforma constitucional del 2019. Y en la reforma constitucional de 2019, de plano se van con todo, reforman la Constitución y dicen, pues ya de una vez paridad en todo. No solamente en diputaciones, no solamente en ayuntamientos. Vean aquí en Nayarit también está integrado por más mujeres que hombres, es otra entidad federativa que nos da ya el ejemplo. Entonces viene 2019, viene la reforma constitucional y se dice primero a los partidos políticos: la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar un principio de paridad de género en los nombramientos de los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo Federal y entidades federativas. Entonces, lo primero que hicieron aquí los partidos políticos en esta reforma constitucional es decir, no solamente ayuntamientos, no solamente diputaciones, no solamente senadurías, sino el Poder Ejecutivo Federal y los poderes ejecutivos locales deben de aplicar el principio de paridad de género. Como decía el compañero, ya no es solamente acciones afirmativas, ya es un principio constitucional de paridad de género y debe aplicar no solamente para los puestos de elección popular, también en el Ejecutivo y también en el Judicial. ¿Y dónde se dice? En la Constitución, entonces no hay para atrás. Legislación local que no hable de paridad de género, fíjense lo que les digo, legislación que es inconstitucional y legislación que es inconvencional.
porque no están cumpliendo con el principio de paridad de género. Entonces, primero dijeron, vámonos a los ejecutivos estatales y locales. Y luego también dijeron, en la integración de los órganos autónomos se observará también el principio de paridad de género. No se les pasaron ni los órganos autónomos, también en los órganos autónomos, paridad de género. Luego, en las elecciones, también se reformó el 41 y se dijo, los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas, requisitos para su registro legal, las formas específicas para su intervención en el proceso legal, en el proceso electoral. En la postulación de sus candidaturas, ¿cuáles? Todas las candidaturas de los partidos políticos, se observará el principio de paridad de género. Disposición constitucional. Y luego también se dice, los partidos políticos tienen que hacer todo esto, así como deben de cumplir con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas de los distintos cargos de elección popular. Entonces, Ejecutivo Federal, Ejecutivo Local, paridad de género. Órganos autónomos, paridad de género. Registro de todas las candidaturas de todos los partidos políticos, paridad de género. 2, constitucional. Este también llama mucho la atención. No se les pase, porque aquí seguramente van a llegar muchos asuntos que se va a tener que hacer un tipo de ponderación. Porque fíjense cómo está nuestra legislación mexicana. Dice, el primero de la Constitución que leímos ayer, todos debemos proteger derechos humanos. Muy bien. Eso dice el primero de la Constitución. El segundo de la Constitución dice, debe de protegerse la libre autodeterminación de las comunidades, de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, a ver, ¿se tienen que aplicar los derechos humanos que dice el primero de la Constitución o se tiene que proteger la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas aunque no cumplan con todos los derechos humanos que dice el primero? Entonces viene ahí la contradicción. En la propia Constitución, ¿aplicamos el primero o aplicamos el segundo? Pero vean lo que por eso se reformó también el segundo de la Constitución, para que no hubiera esta contradicción en este principio de paridad de género. Y el segundo de la Constitución, que habla de pueblos y comunidades indígenas, en su fracción séptima se dice, ¿no? Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género. Por eso lo pusieron en el 2, para que en el 2 también se hable del principio de paridad de género. Municipios con población indígena. Ahora, hay municipios que no son municipios, que se rigen por reglas, ¿no? Internas, normas internas dentro de los pueblos indígenas. Entonces ahí van a llegar seguramente muchos casos al tribunal, como ya han llegado. ¿Qué tal si en las normas internas de una comunidad indígena no hay principio de paridad de género? Porque así son sus usos y costumbres, porque así se ha regulado siempre. La libre autodeterminación de los pueblos indígenas se tiene que respetar, dice la Constitución, pero ¿qué tal si no hay paridad de género cuando se eligen a sus representantes dentro de una comunidad indígena en sus asambleas? Van a venir ahí los problemas, las contradicciones. ¿Le exigimos a una comunidad indígena que debe haber paridad de género o no? Porque hay que también respetar su libre autodeterminación. Sí, adelante, Antonio. Gracias, doctor. En este tema de paridad de género hay un caso también interesante dentro de mi trabajos que tuve en la legislatura del Congreso del Estado de Guerrero en la Comisión de Asuntos Indígenas. Sí. Como comisión realizamos, bueno, se tenía la idea de hacer una reforma constitucional y legal, pero para hacer esa reforma teníamos que hacer primero foros de consulta. Bueno, primero un parlamento abierto para tratar los temas que se tenían que ver en los foros de consulta. Y dentro de los parlamentos abiertos, esto fue lo interesante, porque son las mujeres indígenas las que proponen que se lleve a todos los foros de consulta este tema de paridad de género. Es un tema propuesto por ellas, para que también ellas se han dado cuenta que no tienen participación dentro de las asambleas comunitarias o dentro del órgano comunitario de las poblaciones indígenas. Entonces, ya en los foros de consulta que realizó la Comisión de Asuntos Indígenas,
había una mesa especial que hablaba sobre el paridad de género y dentro de, digamos que de las narrativas y de todos los resolutivos que se obtuvo de esos foros, las propias mujeres eran las que planteaban que tenían que tener acceso efectivo a los órganos de dirección dentro de las comunidades indígenas o inclusive dentro de las asambleas comunitarias. Y hay una buena aceptación por parte también, digamos que, de los hombres o de las personas que han estado siempre a cargo de todos estos órganos de dirección. Entonces también es muy importante que, o al menos en Guerrero, sí se tiene la conciencia de que también las mujeres tienen que participar en la dirección de la vida o del órgano o de las autoridades comunitarias. Al menos en Guerrero sí se tiene la idea y la conciencia de que las mujeres también tienen que participar. Exactamente, Antonio, muchas gracias. Y como tú lo señalas, hay que sensibilizar a las poblaciones y comunidades indígenas de este tema de paridad de género. No puede llegar una sentencia a rajatabla y ordenarles. Necesitamos sensibilizar, hacer cursos de sensibilización constantemente en todos estos pueblos y comunidades indígenas para ir platicándoles el tema y, como tú lo señales, empiecen a comprender los hombres que debe atenderse a este principio constitucional dentro de sus comunidades indígenas y poco a poco vayan adquiriendo esa nueva cultura de paridad de género también dentro de los pueblos y comunidades indígenas. En Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral tiene una comisión especial, una dirección especial, el Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas, y se dedica constantemente a ir a los pueblos y comunidades indígenas a sensibilizar a las autoridades de esas comunidades para que poco a poco vayan implementando este principio de paridad de género. No puede ser de repente, pero poco a poco, sensibilizando a los pueblos y comunidades indígenas, yo creo que también se va a cumplir con esta disposición constitucional, porque pues el 2 de la Constitución nos dice muy claramente pues que se debe de respetar la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, pero cuando hay vulneración de derechos humanos debe delimitarse esta autodeterminación, porque no por eso, bajo el pretexto de que se tienen libre autodeterminación, pues se vayan vulnerando diversos derechos humanos de todas las personas que pertenecen a esas comunidades indígenas. Pero vean, ya está la disposición ahí, advirtiendo en el 2 de la Constitución, pues este tema del principio de paridad de género. Vean todo lo que avanzamos y vean qué dice el 53, ¿no? Principio de paridad de género en mujeres, alternándose mujeres y hombres en las listas para diputadas y diputados de RP, y lo mismo el 56 nos dice, pues para senadoras y senadores también debe aplicar el principio de paridad encabezadas anteladamente entre mujeres y hombres. Vean, por eso se los puse en amarillo, artículo 156. Vean ya cómo la Constitución dice senadoras y senadores. No dice senadores, dice senadoras y senadores. Entonces todos nuestros textos deben de decir así. Si ponemos los magistrados, ya nos equivocamos, ¿eh? Si ponemos los ministros, ya nos equivocamos. Si ponemos las y los, ya nos equivocamos. Aquí no dice las y los senadores. Aquí dice senadoras y senadores. Entonces también tenemos que incluir pues un nuevo lenguaje en este tema, ¿no? El 94 de la Constitución, que nos dice: la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá con 11 integrantes. Antes decía 11 ministros. Ahora dice 11 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno o en salas. No se dice las y los ministros, no, ministras y ministros. Y luego nos dice el 99 de la Constitución, 94, perdón, la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de órganos jurisdiccionales, observando siempre el principio de paridad de género en todos los concursos. Y fíjense lo que les voy a decir, ahorita va a haber un concurso porque hay una vacante en el Consejo de la Judicatura Federal. Falta un consejero porque el que estaba ya terminó su encargo. ¿Y saben qué dispuso el Pleno de la Corte? Que va a haber una convocatoria con puras mujeres para que concursen, para que sea una consejera del Consejo de la Judicatura Federal. Pero para que necesariamente sea mujer, la convocatoria se abrió solamente para mujeres. Y vean, desde Peña Nieto, cuando hay propuestas para ministras o ministros, han mandado 2 ternas. Peña Nieto mandó 2 ternas, una con puros candidatos hombres y otra con puros candidatos mujeres.
Llegó López Obrador y también sus ternas, unas han sido con puros hombres y unas han sido con puras mujeres. La última terna que mandó López Obrador al Senado era con puras mujeres, para que necesariamente quedara una ministra. Y ahora lo que decidieron en el Pleno de la Corte es esta nueva convocatoria para este nuevo Consejo de la Judicatura Federal, este nuevo cargo, será con puras mujeres. Y luego van a haber convocatorias para magistradas, solamente mujeres. Y luego van a haber convocatorias para un juzgado de distrito, solamente mujeres. Y el INE ya ha hecho convocatorias para personal en el instituto de solamente mujeres. Entonces ahí está. Ya está muy claro el tema de paridad de género. Luego aquí les dejo algunos casos. Afortunadamente el magistrado Felipe de la Mata pues tiene un blog, se pueden meter ahí, le ponen en internet blog del magistrado de la Mata y ahí están las sentencias más relevantes y las explica muy fácil el magistrado en estos cuadros que pone aquí. Les traje solamente algunos donde nos explica algunos casos. Por ejemplo, los partidos políticos están obligados a observar el principio de paridad vertical y horizontal en la renovación de sus dirigencias. ¿Qué dice aquí la Sala Superior? Las dirigencias de todos los partidos políticos deben cumplir con el principio de paridad de género. Es decir, si eres presidente del partido, el secretario general será mujer. Si es presidenta del partido, el secretario general será hombre. Para todos los partidos. Es una sentencia de la Sala Superior. También el 115 nos dice muy bien, Miguel, también se reformó en el tema de ayuntamientos de paridad de género. O sea, por todos lados tenemos la paridad de género. Pocos países en el mundo hablan de esto, de verdad. Otra sentencia, aquí se las dejo en la lámina. La Sala Superior confirmó la designación de consejeros de 2 organismos públicos electorales locales a los que la integración quedó conformada de manera paritaria. También si se van a elegir consejeros o consejeras en un NOPLE, se busca la paridad. Si es por la presidencia, tienen que participar hombres y mujeres, porque tuvimos un caso muy relevante de Baja California, donde nada más participó un hombre y ganó, y la Sala Superior echó para atrás ese nombramiento porque dijo tenían que haber participado mujeres. Como no participaron, le quitaron la presidencia del OPLE de Baja California Sur al hombre y se volvieron a realizar una nueva convocatoria para que participaran mujeres. Otro caso. Es discriminatorio señalar el género que ocuparán las vacantes y exigir acreditar 10 años de antigüedad de título profesional en la convocatoria para ocupar magistraturas electorales locales. Lo mismo sucede en los tribunales electorales locales. Debe privilegiarse la paridad de género y creo que en este momento hay más presidentas en los tribunales electorales locales que presidentes. Hay más mujeres que presiden los tribunales que hombres. También han llegado muchos casos de estos al tribunal. Luego otro caso, se vulneran los derechos de un hombre si en una convocatoria para plazas de un organismo electoral, el INE establece que solo pueden participar mujeres. Pues no, aquí el tribunal también dijo, puede haber una convocatoria del INE donde diga aquí nomás pueden participar mujeres para fortalecer el principio de paridad de género. Ahí están, ¿no?, los casos. Otro, los partidos políticos pueden postular una planilla preponderantemente por mujeres para elegir integrantes en los ayuntamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser presidenta municipal, síndico. Puede ser presidente municipal, síndica. Pero si es presidenta municipal y síndica también, no pasa nada. Es lo que dicen por ahí coloquialmente, la paridad copeteada. Si son 2 mujeres no pasa nada, pero si son 2 hombres sí. Por ejemplo, en diputaciones también puedo registrar hombre propietario, mujer suplente. Pero si la mujer es propietaria, necesariamente el suplente tiene que ser mujer. Pero en el caso de hombres no. En el caso de hombres puedo poner hombre propietario, mujer suplente, para fortalecer todavía más este tema de la paridad de género. Luego, el principio de paridad se aplica en todos los cargos de elección popular, incluidas las postulaciones en las gobernaturas para el proceso electoral 2020-2021. ¿Qué pasó en el 2020-2021 con los registros a gobernador?
Pues que los partidos políticos, obviamente, como siempre, no estaban cumpliendo con la paridad de género porque no se hablaba de gobernador. ¿Cómo puedes exigir paridad de género en gobernador si es solamente un cargo? Entonces, fíjense lo que pasó, pues los partidos empezaron a registrar hombres para gobernador, y el INE dijo, no, yo no me meto porque es un tema local. Pero el asunto llegó hasta el tribunal, a la sala superior, y la sala superior dijo, a ver, son 15 estados los que van a tener elecciones. Entonces la sala superior dijo, todos los partidos políticos por lo menos deben de registrar en 7 estados candidaturas a gobernadoras, mujeres. Y el INE dijo, es que yo no dije eso porque es competencia local, es una elección local, yo INE no me puedo meter en una elección local, eso le corresponde al OPLE. Pero dijo el tribunal, no, tú en tu facultad de atracción tenías que haber jalado ese tema y haber dictado un acuerdo en el cual tenías que haber señalado, pues si son 15 gobernaturas, en 7, por lo menos tienen que registrar los partidos políticos una candidata mujer. No lo hizo el INE, sí lo hizo el tribunal. En todos los partidos políticos en el 2021, de sus 15 gobernaturas, registraron en 7 mujeres. Pero es lo que les digo, ahí estaba la acción afirmativa en el 2021, pero votamos los ciudadanos y las ciudadanas por las mujeres en el 2021. ¿Sí o Sí, no? doctor, sí. Así es, Carlos, exactamente, porque tenemos 6 nuevas gobernadoras, 6. Así es, más la jefa de gobierno ya son 7, doctor, en todo el país. Exactamente, Carlos, por primera vez en la historia de nuestro país tenemos 7 gobernadoras al mismo tiempo. En 6 estados ganaron mujeres, o sea, en 6 estados la ciudadanía votó por las mujeres. Es un cambio cultural también, no solamente es una acción afirmativa. Y ganan con mucha ventaja las mujeres, ¿eh? En todos los partidos políticos están viendo que también para las gobernaturas conviene registrar mujeres, ya no por una disposición legal, sino porque las mujeres están ganando las elecciones. Este es el caso que les digo, ahí se los dejo por si lo quieren revisar en el tema de gobernaturas, cómo se dictó ese acuerdo y la sala superior ordenó. Y bueno, en base a ese antecedente, ¿qué pasa en este 2022? Son 6 gobernaturas. Ya 3 dijo el y INE, 3. exacto, el INE garantiza paridad en las candidaturas a las 6 entidades. Y aquí, mediante un acuerdo del INE, dijo, hay gobernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Pues bueno, aquí dice el INE, ¿saben qué? Los partidos políticos en 3 tienen que registrar mujer y en 3 hombre. Y si registran en 5 mujer, mejor. Y si registran en las 6 mujer, mejor. Pero mínimo tienen que ser 3. Ya no lo dice el tribunal, lo está diciendo el INE. Ahora, si este acuerdo del INE se impugna ante el tribunal, pues ya veremos qué dice el tribunal. Pero de entrada, ya hay un acuerdo del INE donde dice 3 y 3. Si soy Morena, tengo que registrar 3 mujeres a gobernadora y 3 hombres a gobernador. Si soy el PRI, lo mismo. Si soy el PAN, lo mismo. Si voy en coalición, pues 3 tienen que ser mujeres, ¿no? Vean cómo hemos avanzado muchísimo. Esta última lámina que les traigo no es del tribunal porque es una decisión del INE y bueno, aquí la consejera Adriana Favela pues también publica esto en sus redes sociales y yo saqué esta información de las redes sociales de la consejera Adriana Favela, que también fue magistrada en el Tribunal Electoral, por eso pongo ahí que es información obtenida de las redes sociales de la consejera. Pero ahí está. Ya está la paridad de género, ya está en todos lados, cada vez va a haber más ministras, más magistradas, más presidentas municipales, más gobernadoras. Ojalá esto, insisto, sucediera en todos los grupos vulnerables. En mujeres estamos muy avanzados, pero nos falta personas con discapacidad, LGBT, ¿no? Ya saben, las personas que están en prisión, que ni siquiera muchas veces pueden votar, en fin, muchos casos que van a seguir viendo en este diplomado, pero por lo pronto tenemos los antecedentes de las mujeres y créanme que yo creo que somos solamente 3 países en el mundo donde tenemos 50% de legisladoras en el Congreso General. Bueno, no sé si tuvieran alguna otra duda, alguna otra participación. Si no, pues les agradezco mucho a todos y a toda su participación. Ojalá nos podamos ver pronto en alguna otra sesión. De cualquier forma, si requieren esta presentación,
simplemente escríbanme a mí, aquí a mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx, me escriben ahí a mi correo y yo les contesto con todo gusto, enviándoles la presentación. Les digo, ojalá pronto nos volvamos a ver. Le agradezco mucho a Carlos y a Juan Ignacio, que ya me han aguantado en muchas sesiones, ya han tenido la paciencia de escucharme en varias sesiones. Les agradezco mucho su participación. También a todos y a todos los que participaron. Y les digo, ojalá pronto nos podamos ver en alguna otra sesión del Tribunal Electoral. Estén pendientes ahí de los cursos que va sacando la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, yo estoy ahí a sus órdenes en mi correo electrónico para cualquier tema electoral que necesiten, alguna jurisprudencia, alguna sentencia, algún tema que se haya discutido, con todo gusto se los hago llegar. Que tengan una excelente noche y ojalá nos veamos pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Y gracias al ingeniero por darle seguimiento a este curso. Que estén muy bien, hasta luego, cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Igualmente.